7:34. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, yo básicamente con un poco de calor y súper bien para un país. O sea, estoy mejor que todos los que están mirando lo que pasa con Dominga, ya sea de uno u otro lado. Y evidente mejor que la gente que está viendo el asunto de las pensiones y que otros legisladores. Como ves, todo lleva a Roma. Roma es el legislativo, todo viene a caer ahí. Claro, y la Roma de cuando se cayó el imperio. Sí, claro. Falta Nerón tocando la lira nomás. Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante porque el desgaste de un sistema político se verifica en la inexistencia de ganadores. Uh-huh. O sea, todos disputan una guerra y es posible que nadie gane. Ya. Que no solo nadie gane, sino que todos pierdan. Entonces sacan alguna cosa adelante. La derecha en pensiones saca adelante la capitalización individual, pero en realidad estuvo a punto de perderla por mano propia. O sea, no. Entonces, entonces, en el fondo, solo recuperó mucho menos de lo que tenía y salvó los muebles. Si tienen que celebrar eso, bueno, porque el mundo está muy mal. Y la izquierda tiene que celebrar que te están regalando un espacio para el reparto inédito en la historia humana del 0,5%. Inédito, ¿eh? Bleeding, no existe. esa hemorragia lo más bajo de solidaridad. de sistema de reparto como complemento es un 4%. Claro. Ahora, lo mejor de todo, para mi gusto, digamos, es que haya que corregir que ese 0,5%, o mejor dicho, la evidencia de este periodo de decadencia va en que cuando además se usa la palabra reparto haya que salir a corregir. Porque el diputado Guillermo Ramírez de la UDI salió a decir no debería haber usado la palabra reparto, sino que compensación. Y uno mira la tabla de lógica y dice, ya es una compensación que hay que repartir. O sea, un reparto. Pero no se puede pronunciar la palabra reparto, sí. Si ese es el punto. Es que yo creo que el temor, el trauma, ni siquiera temor, de la centro derecha, devenida en centro derecha solo porque existe el republicano. Claro. No sería la derecha, ¿no? Perfecto. Entonces, no tenemos alternativa, digamos, tenemos que empezar a jugar con las nomenclaturas. Bueno, en esa lógica, la centro derecha está todo el rato dándole explicaciones a republicanos. Y republicanos se empeña en no ser capaz de sacarle partido a eso. Cuando un partido tiene que impugna al resto de su sector y el resto de su sector le da explicaciones, normalmente se llena de votos. Claro. Pero el Partido Republicano no se ha llenado de votos y la centro derecha sigue dándole explicaciones. Claro, o sea, rindiéndole pleitesía. Exacto. O sea, ¿qué mejor, pero esto es todo al revés, qué mejor que este escenario para la centro derecha en términos de decir que se ha conquistado la consolidación del sistema que ellos han defendido siempre, que es un sistema mixto. Un sistema mixto que todos sabemos que significa capitalización individual en lo más importante, ¿ya? Y viene un sistema, en este caso nace un sistema propiamente de reparto ínfimo, que permite decir que hay reparto, y entonces ya cierras la discusión, y además se cierra la discusión porque es en el gobierno de Gabriel Boric, y además tienes un sistema concurrente a fondos generales del Estado, que viene a paliar las dificultades del sistema de pensiones para llegar a una pensión decente. Bueno, claro. ¿Quién podría objetar que esto es como el corolario de todo un proceso histórico?
es bastante obvio. El santo grial del sistema de capitalización individual. Claro. No importa que no alcance, tiene una componente de reparto misérrima y lo que no alcanza a cubrir eso lo cubre el Estado con impuestos generales. Es exactamente lo que habría firmado con altisonancia Jaime Guzmán como un gran aporte. Y José Piñera. Incluso más contento estaría con esto que con el sistema original. Claro. Ahora, entonces, cuesta entender por qué tienen que darle explicaciones a los republicanos que no tienen ni votos ni razón al respecto. y si me permites llevarlo un poco allá, no tienen mucha idea de cómo funciona el asunto tampoco, digamos. Porque estás obteniendo más de lo que pensó José Piñera en cualquier momento de su historia. ¿Qué importa que el titular de van a jubilar los chilenos con un 100% de su sueldo haya sido absolutamente falso y que sea un 30-40% en promedio o menos? Lo que importa es que la diferencia la vas a cubrir con impuestos generales. Impuestos generales donde, evidentemente, en un país que tiene una tasa impositiva bastante compleja y donde el índice Gini no se corrige después de la recaudación impositiva, es básicamente pagarle a la gente con la jubilación con los impuestos que paga. Por supuesto, y con impuestos que son fundamentalmente altos para las personas de ingresos altos, pero eso no concurre a las grandes compañías, y por tanto es un sistema bastante sui generis en ese sentido. Ahora, fíjate lo siguiente: si tú quieres deslegitimar el reparto, este es el mejor escenario. Claro. Porque si tú dejabas el reparto fuera, cualquier error del sistema iba a convocar reparto. Pero con un sistema de 0,5% de reparto, el reparto va a ser como una broma. Te va a llegar así como un extra. Te va a llegar junto con la devolución del ESAPRE. Claro, exactamente. Es otra devolución del ISAPRE. O sea, es literalmente una propina. Claro. Literalmente una propina. Entonces, la gente va a decir, oye, pero esta cuestión del reparto no sirve para nada porque mira lo que me llega. Claro. Y eso va a deslegitimar el reparto. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido esta discusión interna de la derecha, que es para que el Partido Republicano logre intentar buscar más votos para llegar a ser un partido mediano que garantizadamente pierda cualquier elección en segunda vuelta. Es rarísimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Republicano sigue haciendo crecer su simpatía. Yo he conocido gente muy... A ver, que yo suponía bastante inteligente. Le he leído cosas como: compadre, Kast ya fue, voy a votar por Johannes Kaiser. Entonces, hay una masa ahí que siente la defensa identitaria de su grupo. Es que se produjo ese fenómeno que se había producido antes en la izquierda. Bueno, esto está pasando en todas partes. Digamos que la idea del reconocimiento de nuestras similitudes, de nuestras identidades, pesa más que la racionalidad política del conjunto. Uh-huh. Tiene que ver con muchos procesos sociales, culturales y políticos, pero ese proceso, lo que está claro, y eso hay que dejarlo a pie firme, ese proceso lo único que conduce es que cada sector político sea completamente incapaz de llegar al 50% más uno. Uh-huh. Y por tanto, quien llega al 50% más uno es porque lo hizo menos mal que el otro, nada más. Uh-huh. Y entonces eso garantiza grandes niveles de crisis constante, porque básicamente todo es juego dentro de tu propia coalición, y ese ensimismamiento es el que ha derivado, entre otras causas, si tú te fijas, el debilitamiento de las políticas públicas. O sea, claro, hoy día la calidad de las políticas públicas es lamentable, y eso tiene que ver con que no hay una capacidad de discusión entre los distintos sectores políticos, con sus propios expertos. Ya nadie llama a los expertos, ¿no? Los expertos están ahí con un teléfono esperando a ver si... O sea, y cuando los llaman no los pescan ni embajada, digamos. No. Entonces, es un mundo bien frío. Uh-huh. Ahora,
Ahora, en esta discusión entre lo que pasa con el problema de las pensiones, el hecho de que estás polarizando una vez más y degradando el sistema de generación de leyes. ¿Qué te parece la nueva ley antiterrorista que lleva o conlleva medidas que podrían ser utilizadas para el crimen organizado, como el famoso IMSI Catcher y toda esta discusión que hay sobre las limitaciones? Porque en este tipo de legislación siempre está la contraposición entre la necesidad de la sociedad de protegerse de algunos males y la necesidad de la sociedad de proteger la vida privada de las personas. Y acá el IMSI Catcher parece ser el ejemplo perfecto de esto, esta suerte de máquina que le hace creer a tu celular que es una antena de celular y te roba todos los datos que se le antoja. A todos los que estén cerca también. Sí. A ver, mira, yo tengo la impresión de que la discusión en general sobre esta legislación y sobre la posibilidad de medidas, por un lado, antiterrorismo y por otro lado, crimen organizado, todavía no tiene forma. Ya. Crimen organizado es un conjunto hoy día es un complejo de prácticas de cómo se llega a generar mecanismos extorsivos. A ver, te pongo un ejemplo. En ciertos países latinoamericanos, la industria minera está completamente cooptada por el crimen organizado. Financian candidaturas para las directivas de las comunidades de las poblaciones cercanas a los yacimientos mineros, por ejemplo, o cercanos o al mundo indígena. Se hacen del control de esos grupos con mecanismos extorsivos y también amables, poniendo financiamiento en el proceso. Claro. Luego, entonces, van a la negociación con las empresas, obtienen toda la información de las empresas a partir de esas negociaciones y luego extorsionan a esas empresas cuando ya saben quiénes son los claves de cada compañía, quiénes están negociando realmente, y extorsionan. Entonces, hay un mecanismo. Cada mecanismo del crimen organizado es importante entenderlo para que tú hacer una legislación que pudiera ser relevante para el caso chileno. Estás mirando los casos que ocurrieron hace 3 años atrás, o estás mirando los casos que nos muestran otros países que van a venir. Claro. Entonces, esa es la gran pregunta, porque el crimen organizado no es una estructura sencilla, es una estructura compleja, con mucha creatividad. Claro. Y con mucha capacidad adaptativa. Entonces uno esperaría que se produzca una capacidad de entender todo el conjunto de elementos. Por ejemplo, a mí me parece que una discusión sobre el crimen organizado no debe hacerse junto con la discusión sobre terrorismo. Ya. Porque el crimen organizado puede cometer actos terroristas, pero el terrorismo tiene una especificidad. Y esa especificidad tiene otros mecanismos de control. El control del crimen organizado, fundamentalmente, el seguimiento de la plata. Claro, claro. Lo mismo dijo ayer el subsecretario Cordero. Exactamente lo mismo. Claro. O sea, la plata es la clave del crimen organizado. Ese es el diferencial que hace que el crimen organizado tenga una capacidad operativa sobresaliente. El terrorismo no opera con la misma lógica. Claro. El terrorismo, o sea, por ejemplo, el asesinato en Nueva York del CEO de la compañía de salud. Humano de Luigi Mangione. Ese asesinato, ¿qué es? ¿Es un asesinato? ¿Es un magnicidio? ¿Es un acto terrorista? Un ajusticiamiento, como han dicho algunos. Brian Thompson. ¿Pero qué es? Claro. ¿Qué es? O sea, entonces, definir los casos, establecer su especificidad y a partir de eso establecer cómo las estructuras policiales, no policiales, van a intervenir en aquello. Entonces, ¿cómo tú vas a tener redes de información, por ejemplo? O sea, las redes de información son fundamentales en todas las políticas públicas.
No me refiero a informantes solamente de grandes oficinas. Me refiero a la práctica de la ciudadanía de informar cosas extrañas. Claro, 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 claro. Fíjate que me acuerdo hay un libro fantástico de hace 20 años debe ser, donde, bueno, es casi publicitario, digamos, donde se muestran con 2000 entrevistas, se seleccionan casos del Mossad, ¿ya?, de distinto tipo, que funcionaron y que no funcionaron. Y el caso peor, el caso que no pudieron hacer nada, a los pocos días los habían pillado, había salido en la prensa, horrible, ocurrió en Suiza, porque llegaron 4 agentes a vivir en una casa, para que pareciera normal, eran 2 parejas que ya en el fondo alquilaban una casa en un barrio, y allí se instalaban. Y fundamentalmente todo su trabajo era informático. Entonces estaban todo el día adentro, encerrados. Claro. Y un vecino del frente veía que nunca abrían las ventanas para ventilar la casa. Y llamó a la policía. Claro. Dijo, acá hay algo sospechoso. Y la policía, en vez de hacer un jefe Gorgory, agarrar la máquina de escribir invisible, y decirle, sí, dígame, dijo, bueno, es sospechoso. Claro. Y partieron a verificar. En un lugar como Suiza, además, que no... había... donde tener las ventanas bajas te puede... digamos, un lugar nevado y alto, con lagos cerca, tenéis que ventilar de cuando en cuando, digamos. De cuando en cuando, claro. Tampoco todos los días, porque hace mucho frío. Así no sé. Los hongos van a estar saliendo por la chimenea a la semana. Pero en el fondo es evidente que necesitas ventilación. Bueno, claro. Entonces los pillaron. Bueno, esa información, esto vale no solamente para el crimen organizado. Yo escribí esta semana sobre el tema de infancia para vislumbrar casos de abuso a los niños en sus hogares de origen, con progenitores que no los cuidan, qué sé yo. Todas esas situaciones son clave en los colegios, que informen los ausentismos, que informen cómo llegan de limpio, que informen todos los detalles de salud. Son clave los médicos, que si te llega un niño a los 5 meses siendo lactante con desnutrición, igual no es normal. Claro, claro. Debieras reportar. Entonces, toda una sociedad viva está permanentemente informando de aquellas cosas que son inadecuadas. Claro. Seamos claros, en un lugar donde gente hace secuestros y lleva gente a estar allí secuestrada, el primer secuestro tal vez no se enteró nadie, pero al tercer secuestro ya lo sabe todo el barrio. Claro. Es obvio. Claro. Oye, Alberto, entonces requiere Dale. esa legitimidad del resto. Yo tengo una duda, tú cachai que no está bueno mezclar asuntos anecdóticos con política, pero en este caso, y hablando de la deslegitimación de las instituciones, y una de las instituciones peor evaluadas en Chile es el legislativo. ¿Cómo explicar lo que podemos hoy día llamar el fenómeno Orsini? Y digo el fenómeno Orsini porque ha salido a propósito de un tema que no tiene nada que ver con política, pues no tiene nada que ver su vida personal o su pareja y las acusaciones que haya en contra de él, sean verdaderas o falsas, es algo que no tiene nada que ver con política, pero la diputada se la ha arreglado una y otra vez para que esto interfiera en su evaluación como política y evidentemente en un ambiente en que el conjunto de legisladores está tan deslegitimado que ahora lo que ella haga por efecto de nuclear, digamos, envían protones y neutrones hacia todos sus colegas, provocando esta suerte de reacción en cadena en que la gente dice, están preocupados cualquier cosa. Yo creo que efectivamente se produjo un... A ver, en la última década, desde la irrupción de las redes sociales con mucha relevancia en la política, hoy día en una región relativamente rural de Chile, el 60% de la gente se informa de política por redes sociales. Ya. Eso lo he medido. Entonces, en esa lógica, y en la lógica del mensaje corto, espectacular, llamativo,
estamos acostumbrados entonces a esta forma de hacer política que está centrada en el resplandor. O sea, una gran explosión de luz que te muestre y que después no pase nada. Esto se traduce en cosas donde efectivamente el ejemplo de Orsini es un buen ejemplo, desgraciadamente, es que se te ocurre o se le ocurre a tu equipo una idea en la mañana, en la tarde se convirtió en video, se publicó, y la idea, como ya se publicó, ya no tiene ninguna gracia, entonces ya no se trabajó nunca más la idea, nunca ocurrió el video. Y es como una especie de seguidores de Lacan, así como que se llama real justo lo que no es real, ¿no? Entonces es una cosa rarísima. Bueno, esta forma de hacer política se propagó desde el 2011 en el mundo, con las grandes protestas a nivel mundial, y la era de la impugnación y el crecimiento de Twitter fundamentalmente en ese momento, ahora es Instagram. Bueno, todo ese proceso redundó en muchos liderazgos de este tono. Y el gran desafío de esos líderes es cómo van a ir transformando el resplandor en luz continua. No en seguir llamando la atención, porque ya llamaste la atención, sino que ir construyendo algo que permanentemente otorgue una luminosidad que sea estable, que sea suficiente, que muestre un camino. Porque fíjate que la oscuridad y el resplandor tienen la misma consecuencia. En los dos casos tú no ves nada. Notable. Entonces, esa ceguera es la que invade la política, y desgraciadamente hay ejemplos que han mostrado su camino más hacia a caer en las profundidades de ese mal. Acá en España es muy famoso por esta forma de hacer política, digamos, más llamativa, Gabriel Rufián, ¿ya? Que tiene un apellido bueno para hacer política. Claro. Entonces, y es muy carismático, muy carismático. Y Gabriel Rufián resulta que ha tenido una evolución, ¿ya? Entonces se cuida, anda súper bien terneadito, ¿ya? Pero siempre sigue siendo muy asertivo, pero convirtió el espectáculo en asertividad. Ya. Entonces, juega el juego, le dio una vuelta y encontró un camino. Y es muy actoral, es muy histriónico, pero dentro de la dinámica del trabajo político. Maite Orsini no se adaptó, sus amigos dijeron ya no vamos a ser tus amigos, le están diciendo, claro. y seguramente va a quedar en el ostracismo político y su carrera política probablemente está próxima a terminar. Don Alberto Mayol, análisis político desde las Españas. Esta vez sí que sí, para la próxima vez vamos a tener que hablar un poco de Siria y la livianización o iraquización de Medio Oriente. Bueno, está brutal. Pero está fuerte eso, está fuerte. Compadre, muchísimas gracias, un abrazo grande, que tengas una muy buena semana. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Chau.